Poderoso Santo, Señor, te doy gracias. Te alabo y te glorifico tu nombre porque tú eres santo. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me das de estar aquí, Señor, frente, Señor, Padre Santo, Señor, de estos medios, lo cual bendigo, Padre Santo, y bendigo a los que trabajan tras batidores, poderoso Santo. No sé su condición, Señor, pero los alabo y glorifico tu nombre, y que tú lo sigas bendiciendo y usándolo, Señor, a través de los tiempos, Señor, mientras hay que buscar a Dios, mientras pueda ser hallado. Voy a traer una reflexión, vive Jesús, y dice aquí en San Mateo capítulo 12, los versículos recogen, expiran el día de reposo. Vive Jesús. Dice que Jesús en aquel tiempo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Pero él le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que en él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proporción, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis oído y leído la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? Son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiere, no sacrificio, y no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Estaba yo hablando en la predicación anterior, vive Jesús, aleluya, que en el día de reposo, el último día que Dios reposó, ¿verdad? Él santificó el día y bendijo, ¿verdad? El día, vive Jesús. Y dice Jesús que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Si nosotros somos dueños del día de reposo, vive Jesús, podemos hacer cualquier obra que sea, ¿verdad?, en bendición a los demás o en bendición de nosotros mismos y para glorificar a Dios, vive Jesús. Si hay un hermano con necesidad y nosotros tenemos que recurrir a él, vive Jesús. Mucha gente, porque es el día de reposo, eso no, tienes que dejarlo para mañana. Pero si una persona se está muriendo, no puede dejarlo para mañana, para llevarlo al hospital o orar por él, ¿verdad? Vamos a orar ahora mismo por él, ¿verdad? Vive Jesús. Esa es la costumbre de la iglesia, ¿verdad? Pero si está afuera, pues está mal, pues dice, no, vamos a llevarte al hospital ahora mismo, porque es una emergencia. David tuvo una emergencia que tenía hambre, ¿verdad? Y lo único que había, pues, era esos panes, y ellos, para no morirse de hambre, pues comieron. Y yo estoy seguro que Dios, pues, no le hizo nada porque, ¿verdad?, había una hambre. Entonces, los discípulos en este momento también tenían hambre y comieron. Ahora siempre hay alguien que está vigilando, ¿verdad?, para acusadores. Gente que a veces no tiene escrúpulos, gente que no tiene testimonios, ¿verdad? Cuando llevaron a Jesús a aquella mujer, que le dijeron: mira, la cogimos en el acto, ¿verdad? Pues Jesús le dijo: bueno, el que no tenga pecado tire la primera piedra, y Jesús se puso a escribir, y cuando levantó la cabeza todos se habían ido porque la conciencia de ellos, perdón, los acusaba. Vive Jesús. Y esta gente siempre estaban pendientes, ¿verdad?, para estar acusando. O sea, acusando a los discípulos. Pero Jesús le dice: bueno, mira, si los sacerdotes muchas veces hacen cosas, ¿verdad?, y no se los reprochan, porque a veces nosotros vemos un hermanito que hace algo, está mal vestido, está algo, y lo reprochamos, pero vemos al pastor que hace algo, el evangelista,
pues no nos atrevemos a decir nada porque ya que Dios tenga cuenta con él dejémoslo a Dios o para aquí para allá, es el siervo de Dios y tantas cosas, ¿verdad? Pero a veces vemos un inocente y entonces empezamos a acusarlo, como dice el Señor en el 7. Y si supieras que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. ¿Verdad? Muchas veces nosotros vemos personas, vive Jesús, que no, mira, para predicar tiene que estar así bien vestido y de esta forma y de esta forma, vive Jesús. Entonces, porque está sucio o está harapiento o de eso, pues, ¿verdad? Ahora, nosotros sí podemos condenar a aquellos que son exhibicionistas, o sea, que se exhiben su cuerpo. O sea, parte de sus cuerpos, ¿verdad? Que los dejan ver, principalmente, ¿verdad? Pues la mujer vive eso, pero también van incluidos muchos hombres que se ponen a veces los pantalones apretados y los jeans y todas esas cosas, ¿verdad? Pero entonces, a esa gente a veces no los criticamos, pero sin embargo viene cualquier persona y dice, mira, quiero dar un testimonio, si una persona, por ejemplo, está bojacha o viene mal vestido, no, tú no estás en condiciones de pararte allá al frente, vive eso, o sea, a veces criticamos el qué dirán, o sea, tengo que estar vestido porque el qué dirán, tengo que ir bien así a la iglesia, que el qué dirán. El qué dirán es el que predica al frente, el qué dirán es el que lleva la palabra del Señor a los sitios, ¿verdad? Tenemos que ir bien representados, vive Jesús, ¿verdad? Si podemos, nosotros que podemos, pues tenemos buenas ropas, nos las ponemos, pero no podemos criticar a los demás, ese es el punto principal. A los exhibicionistas, o sea que se exhiben su cuerpo, a eso ya están condenados, ¿ves? Se los damos al Señor y condenamos, pero no lo podemos dejar participar, vive Jesús, a veces muchas cosas, porque no son lícitas, vive Jesús, pero ¿verdad? El juicio se lo dejamos a Dios, vive Jesús. O sea, que hay cosas que a veces son difíciles, hasta para predicar, vive Jesús, porque a veces la gente, uno predica y a veces hasta condenan, pero mira, este dice una cosa y dice otra, vive Jesús, correcto. Por eso es que yo digo que, o sea, todo es porque Pablo decía, el vestir, ¿verdad? Que no se exhibieran de más, que no se pusieran las pompas, tantas cosas, ¿verdad? Exhibirse como a veces se exhiben los reyes y se exhiben tanto eso, ¿verdad? Porque por su posición vive Jesús. Pero al Señor le gusta el sencillo, vive Jesús, el sencillo, ¿verdad? Y yo veo las personas de hoy en día, la juventud, ¿verdad? Que viven de una forma, ¿verdad? Que ellos pues no le interesan cómo visten, ellos no le interesan, vive Jesús la buena representación, a ellos no le importa tantas cosas. Y a veces pues nosotros los criticamos y vemos el amor que esa gente a veces tienen uno entre otros. Y el like que se llevan, yo el hijo mío estaba en una pandilla de esas de motoras y lo bien que esa gente se llevaba, lo bien que esa gente compartían, lo bien que esa gente hacían comida, hacían fiesta. No estoy dándole gloria, no estoy diciéndole, ¿verdad?, que hacen bien, vive Jesús, pero muchas veces nosotros los que servimos al Señor, ellos nos dan ejemplo de esas muchas cosas. Nosotros a veces criticamos eh, los testigos de Jehová porque sí, que sí están de eso, ¿verdad? Pero ellos tienen un orden, ellos tienen una forma de vivir, una forma de eso, que a veces nosotros los cristianos, los que hablamos de la palabra del Señor, nos ponemos a criticarlo. Si ellos lo hacen y nosotros no lo hacemos, no lo critiquemos. Cada cual que vive en su casa como quiera, vive Jesús. Siempre y cuando no vayan a mi casa, ¿verdad?, a desordenar o de eso. Aquí vienen y tocan la puerta y yo le abro la puerta, ¿verdad? Y yo en ciertos momentos pues los de eso, pero no le doy la bienvenida a mi casa, no los dejo entrar, ¿verdad?, a mi casa para que no vengan a traer doctrina falsa o lo que sea, pero sí los atiendo y si puedo explicarle la palabra y darle la palabra, se la doy. Porque si
si ellos me predican a mí y yo los atiendo, también ellos tienen que atenderme, porque si ellos no me atienden, yo les digo, no, no podemos hablar. Vive Jesús, porque si ellos vienen a traer la palabra, yo también tengo derecho a hablarles la palabra, mis creencias, vive Jesús. Entonces, no critiquemos, ¿verdad? No vivamos por el qué dirán, vive Jesús, sino que tratemos de hacer como hacía Jesús. Si hay un sitio que no nos conviene, pues nos vamos. Si hay algo que vemos que está mal, vive Jesús, no formemos contiendas. Si podemos hablar a la persona, si podemos llamar a la persona aparte, vive Jesús, pero no sea para contender. Aquí estaban contendiendo esta gente, ¿verdad? Ah, ¿por qué tus discípulos comen en el día de eso, ¿verdad? Y entonces están, porque tenían hambre y estaban pasando por un sitio, ¿verdad? Porque dice en esos tiempos pasaban por los sitios y tú podías comer. No podías llevar para tu casa, pero podías comer. Nosotros en los campos lo hacíamos así. Los dueños me decían, coman todo lo que ustedes quieran. Y si quieren llevar, también pueden llevar. Porque esa era la costumbre de la gente de antes. Vive Jesús, tú pasabas por un sitio y veías un racimo de guineo y comía. Ellos decían, no lo dañes. O sea, no deja a los otros y no los dañes, sino que come lo que tú vayas a comer y sigue hacia adelante. Vive Jesús. Muchas cosas se han perdido en estos tiempos por el amor, por eso dice la palabra por ahí, el amor se enfriará, vive Jesús. Porque hemos dejado de compartir. Antes mi papá mataba un cerdo y decía, llévale esto, llévale esto, llévale esto. Ah, papi, los chavos, no, eso yo lo arreglo con él después. Tenían confianza, vivían con su buena amistad, con su buena hermandad, vive Jesús, lo cual hoy la hemos perdido, vive Jesús. Por eso es que Dios ha retrasado el tiempo de su venida, se ha retrasado, vive Jesús. Y como Dios es dueño del tiempo, Dios hace como Él quiera, vive Jesús. Ahora nuestro tiempo está señalado aquí en la tierra y yo puede que esté aquí, ahorita me vaya o mañana o a la noche, vive Jesús, y tenemos que estar preparados. ¿Estás tú preparado? Vive Jesús. Que Dios te bendiga.